Bueno, momento de hablar del próximo 2 de abril, el domingo, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Un día que en nuestro país se recuerda, se busca homenajear a aquellos que defendieron la soberanía de las islas. Y queremos en el día de hoy homenajearlos a todos ellos en representación de alguien que está aquí con nosotros. Esteban Tríez es veterano de guerra. Bienvenido, qué placer enorme tenerte aquí con nosotros. Hola, Esteban. El placer es todo mío, volver a encontrarlos a ustedes y bueno, me siento como en casa, así que feliz de esta invitación y esta convocatoria. Bienvenido, bueno, muchas la gracias, verdad que bienvenido. un placer encontrarte. Bueno, Esteban, obviamente que el tema tiene que ver con el próximo 2 de abril, pero trasciende también la fecha, ¿no? Hablar de Malvinas, de la soberanía que tenemos sobre las islas y de, más allá de lo que ha pasado, de lo que vamos a hablar, por supuesto, de cómo seguir hoy en día también reclamando esa soberanía sobre las islas, por vía diplomática, pero bueno, me gustaría saber cuál es tu percepción en relación a este reclamo que hoy sigue vigente, más allá de lo que pasó, ¿no? Coincido plenamente, pero nosotros estamos abocados a acompañar en la educación, porque sabemos que la diplomacia tiene que ir progresando, pero todo es muy político y hay muchos intereses. En cambio, si vos hoy acompañás a los chicos que se están formando en la educación, en ellos mismos recuperar sus propios valores, valores que encontramos en un campo de batalla hace 41 años atrás, pero que los tenemos cada uno de nosotros incorporados. El trabajo en equipo, la fe, la confianza en el compañero, la familia. Cuando vos decís, todo eso se vive permanentemente y hay veces que la vorágine del día a día no te lo permite. Entonces, ¿qué hacemos? Les contamos Malvinas, le transmitimos valores que empiecen a sentir ellos mismos que son capaces de recuperar Malvinas a través de ser felices, de estudiar, de soñar y de lograr esos sueños. Una vez que recuperemos la nación como nación, yo creo que automáticamente vamos a recuperar Malvinas dentro de ese combo. Qué hermoso, qué fantástico. Es hermoso. Claro. Sí. Vos decís Malvinas, todos tenemos un poquito de Malvinas, todos tenemos alguna Malvina en nuestra vida, ¿no? Eso que nos hace mirar hacia atrás y cobrar impulso, ¿no? ¿Eso es lo que también tratás de transmitir a los más jóvenes? La exposición de las charlas, cuando las exponemos, cuando las expongo, se llama Salir de la trinchera y enfrentar la vida. Porque es como vos decís, Nahuel, cada uno de nosotros tuvo alguna situación extrema. Ya sí o sí garantizo que todos pasamos una pandemia. Sí. O sea, que esa la tengo segura. Después, maltrato, seres que se fueron antes de tiempo, enfermedades terminales. ¿Cuántas situaciones viven los chicos mucho en el Gran Buenos Aires, en el interior del país? Que uno se encuentra y decís, ¿qué le voy a hablar? ¿De la guerra? ¿De lo que pasó en el 82? Eso si quieren lo van a averiguar. Les puedo dejar una semillita en ese corazón para que el día que ellos puedan, con esa herramienta, salir y enfrentar. Es así. No, y además, qué mejor que hablar con un protagonista, ¿no? Porque hoy está Google, Claro. uno va y pone Guerra de Malvinas y todo lo que tiene que ver con los datos técnicos lo vamos a encontrar ahí, incluso algún video, pero nada se compara con la voz del protagonista, con aquel que te puede contar, la guerra me dejó esto y quiero trasladarte esto otro. ¿Qué te dejó la guerra? Recién decías los valores que querés trasladarles a los chicos, pero ¿qué te dejó la guerra que hoy estás trasladando en cada una de estas charlas que das en los colegios? En 40 años hubo evoluciones distintas. Claro. 20 años de silencio absoluto. No hablé ni con mis padres, ni con mis amigos, ni con mis hijos. De nadie. A los 20 años desperté y empecé a conocer Malvinas. Y ahí empecé con un programa de radio donde los protagonistas eran los invitados y empezaban a contarme cada uno. Y yo dije, bueno, a mí no me pasó solamente esto. A los del crucero General Belgrano esto, a los pilotos de Fuerza Aérea, a los comandantes. Cada uno tuvo una situación. Entonces ahí vas abriendo la historia. Y de entre los 30 a los 40 pulimos más la historia, más personalizada, pero más grupal. Y hace un par de años dijimos, listo, Malvinas ya fue. Malvinas es futuro. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a estudiar geopolítica, decís, Malvinas es la proyección antártica. Claro. Y la proyección antártica es la reserva de recursos naturales de la humanidad. Claro. Y los ingleses no te están devolviendo Malvinas por capricho. Claro. Porque es la puerta de entrada, es un puesto de peaje. Entonces decimos, ¿qué nos quedó? ¿Qué nos dejó Malvinas? Cuando tamizás y te cae toda la tragedia y lo terrible de una guerra y las pérdidas y el silencio de cada uno, decís, acá están los valores. Claro. Malvinas fue amor genuino entre hombres, pero de verdad, cuando abrís el corazón de par en par y decís, ¿qué necesitas?
y ese compañero te abraza y ese abrazo es una inyección de vida. Hablaste de ese amor genuino y recuerdo que vos siempre contás la historia del sargento Manuel Villegas, ¿no? ¿Podés recordarnos y contarle quizás a las generaciones nuevas, a los chicos que nos están mirando del otro lado, lo que viviste con él allí en plena guerra y en Malvinas? Se habló muchos años del maltrato, de que todo fue un desastre, que los militares esto, que los militares aquello. Y en nuestro silencio todo eso se potenció. Y yo cuando hice servicio militar, que también la palabra servicio militar obligatorio suena terrible, pero es el artículo 21 de la Constitución Nacional, y tuve un profesor, que era el sargento Manuel Villegas. Ahí lo estamos viendo, mira. Y Fotos de él. Y está más delgado. Y sargento Villegas era muy exigente, tenía 4 años más que yo, era muy exigente en la formación, pero como esos profesores que te exigen hasta el máximo. ¿Y para qué? Para el día cuando estemos en la guerra y las bombas exploten y su vida esté en peligro, sepa cómo sobrevivir. Y uno, ¿qué guerra? Si en este país no hay guerras. Bueno, cuando estuvimos en la guerra, en esos días previos, nosotros llegamos a Malvinas el 11 de abril y entramos en combate el 13 de junio. Y la guerra empieza el 1 de mayo. Entre el 1 de mayo y el 13 de junio, notamos un líder dentro del grupo. Cada uno tenía su liderazgo ya incorporado, pero él era nuestro guía y nuestro líder. Y cuando tenía que retar porque no limpiabas el fusil, te retaba y te castigaba enérgicamente. Pero cuando te veía mal, te venía y te abrazaba. Y cuando alguien necesitaba una carta, que yo les puedo garantizar que las cartas que enviaron varios millones de personas del país al soldado de la patria, te llenaban el alma. Entonces, cuando alguno no tenía una carta, él se encargaba de que esa carta llegase. Y en el momento del combate, cuando entramos en combate el 13 de junio a la noche, iba hacia el frente él, nosotros íbamos detrás de él, y en un momento llegamos a un arroyo, antes de subir al monte Willis Reach, eran las 12 de la noche, 1 de la mañana, ya no se sabía bien los horarios, el combate estaba arriba, era atroz, era infernal, estábamos empapados hasta acá, ya no teníamos más fuerza, ya había hambre, cansancio, agotamiento, miedo, no había más ganas de subir. Y aparece otro líder, el teniente primero Víctor Hugo Rodríguez, que nos grita: "Los gauchos, carrera a mar, viva la patria", y empieza, entre los fogonazos, lo ves subir a él, solo. Y en 1 segundo y medio lo vio el sargento Villegas subiendo, el cabo primero Salort, el subteniente Aristegui, y vos decís, y automáticamente es la inyección, el ejemplo nos dio la inyección de que ese es el camino. Mientras íbamos subiendo, el sargento nos decía: acuérdense lo que hablamos, nos vamos a enfrentar con un gigante. Si bajamos la cabeza, ese gigante nos va a llenar la cabeza de dedos. Si subimos tirando, el gigante va a tener que bajar la cabeza. Y la frase la termina diciendo: Dios ya decidió quién se queda y quién vuelve. Qué fuerte. ¡Wow! Qué fuerte. Tremendo. Qué inyección de coraje, fuerza. Sí, claro. Motivación. Y ya no te daba miedo. Claro. Hay una película que se llama, y es Hasta el último hombre, que cuando el protagonista dice: la fe supera el miedo, yo dije, esto es así, la fe supera el miedo. Hablando, ¿no?, de Manuel Villegas, el sargento, hubo un momento en donde él cae herido. ¿Y qué pasó en ese momento? En el momento en que hacemos ese contraataque, hubo una balacera infernal, cada uno buscando un refugio donde pudiese. Escucho que hay un compañero mío, me pega el grito que está herido, era Mario Russo, tenía un tiro en el brazo. Le hago un torniquete y le aviso al sargento, que lo veo tirado más adelante, que Russo estaba herido. Me dice: yo también. Le digo: ¿qué tiene? Un tiro en la panza. Me dice: tire, no están saliendo las trazantes, unas balas naranjas que uno ve de noche, veo dónde salen, a punto. Le digo: mi sargento, usted está en el medio, no le puedo tirar. Tírele igual. A punto de vuelta, no le puedo tirar, córrase. Me dice: tírele igual, que yo estoy muerto. Le digo: no, mi sargento, si usted no se corre, no le tiro. Me dice: deje que le tiro yo. Y cuando estira el brazo para agarrar el fusil, ¡tac!, le tiraron un tiro en la mano. O sea que el inglés no le quiso pegar acá, lo quiso sacar de combate. Claro. El sargento se da vuelta, saca el correaje, saca las granadas. Le digo: mi sargento, lo vamos a buscar, quédense ahí, no se levanten y esperen órdenes porque nos tienen rodeados. Al lado mío estaba el soldado José Luis Cerezuela. Lupín Cerezuela tenía 18 años, un mes de instrucción, era cartonero, analfabeto y un gaucho en la guerra, un titán. Y le digo: Lupín, ¿vamos a buscar a Villegas? Al toque me dice: sí, Tries, vamos. Cuando estábamos por salir con el fusil, le digo: deja el fusil acá. Tries, nos van a hacer bolsa. Le digo: deja el fusil acá. Apoyamos el fusil,
levantamos los brazos, caminamos los 7, 8, 10 pasos, lo agarramos al sargento, lo arrastramos, le salía sangre a borbotones de la panza, no había curita ni médico y el hospital estaba a 8 kilómetros. Me dice, Tries, yo no me pongo ni en héroe ni en estúpido, pero esto es una bolsa de fuego que tengo adentro de la panza. Contale a mi familia, a mi mamá, a mi mujer y a mis hermanas, como vos veas que yo me quedé en el campo de batalla. Y a mi hija Silvana, era de 3 añitos y él siempre soñaba de abrazarla y llenarla de besos. Me dice, y cuando lo cuenta eso, se pone a llorar y reza un Padre Nuestro. Y ahí me dice que no se pone ni en héroe ni en estúpido. Me dice, este dolor no lo aguanto más, estamos a 8 kilómetros del hospital, pegame un tiro y hacete cargo del grupo. Y mi sargento, tenemos que comer un asado. Dice, ¿qué asado me hablas? Y me hago cargo del grupo. Y le digo a Cerezuela que se encargue de los 10 soldados que estaban combatiendo desparramados, que bajen, y el sargento que se quería morir tranquilo debajo de la piedra, y me ordenó que no lo tocásemos, lo agarré con otro soldado y empezamos a caminar a los gritos a nuestros compañeros para que no nos disparen, que lo llevamos al sargento herido, y caminamos a los 8 kilómetros donde la maravilla de nuestros médicos le salvaron la vida al sargento y a cientos de soldados. Y ustedes también, ¿no? Y ahí Y hoy compartimos... Silvana tiene su papá. Claro, ¿no? Hoy claro. Silvana tiene su papá. Ahí vemos la foto y una amistad que, ¿no? que tiene... Es una hermandad. Es una hermandad. Ya es una hermandad, la verdad que sí. ¿Te acordás, Esteban, cuando llegó esa convocatoria para ir a la guerra? ¿Te acordás? ¿Dimensionabas lo que iba a pasar? ¿Tenías 18 años? Yo tenía 20 ya. 20. Porque había pedido prórroga, sí. ¿Y dimensionaste? ¿Te acordás de ese momento? ¿Sabías quién me la hizo ver un poquito más de cerca? A mí me llegó un telegrama de aviso, yo ya me había ido del servicio militar y había que reincorporarse. Eso era el 8 de abril. Y el telegrama decía que no tenía que pagar boleto. Y yo vivía en la estación de Villa Ballester. Ay, Dios, me despedí de mi papá lloró. Claro. Y había perdido a su mamá en la Segunda Guerra Mundial, sabía lo que era la guerra y los ingleses. Mi mamá emocionada. Y yo me fui tranquilo, me dieron un suéter a razón de 1000 pesos de valores de hoy y me fui. Cuando estaba en el tren, venía el guarda, un guarda de gris, picando boleto, y se va acercando y yo, canchero, Claro, dije, no dijo tengo que gratis. pagar. Cuando me mira la nota, la lee, me mira a los ojos, suerte, pibe. ¿Qué leyó este hombre que yo no había leído? Era un hombre grande, con experiencia. Yo era un adolescente. Claro. Entonces, cuando antes de salir a Malvinas, que fue el 10 de abril, 2 días después, que estábamos en el cuartel, éramos 150 soldados con el casco, uniforme, municiones, fusil, y se acerca un sargento y nos dice, les doy 30 segundos para que desaparezca de acá aquel que no quiera ir a Malvinas. Oh. Wow. 2 se fueron corriendo, 148 nos quedamos, porque era el grupo, éramos un equipo, éramos amigos. Y pasó en el Regimiento 3 de la Tablada, donde estuve yo, en el 7, en el 6. Al correr de los años, a nosotros nos pasó lo mismo. Entonces, ¿los mandaron? No, fuimos. ¿Te arrepentiste alguna vez? Jamás. Fue una de las experiencias, después del nacimiento de mis 2 hijos y ahora de mi nieta, fue la experiencia más hermosa y más enriquecedora que viví en mi vida. Salvando la distancia de los 649 héroes que tenemos, a los cuales tenemos que mantener viva la memoria y a los cuales les juramos a los padres y hoy los hermanos que están, que jamás vamos a dejar de mencionarlos. 5 del Regimiento 3, a los que los llevo en el corazón y siempre los menciono porque son nuestros guías espirituales. Esteban, hace un ratito mencionabas de la correspondencia, las cartas, ¿no? que recibían de mucha gente. Vos una vez contaste de una carta de una nena de 11 años, ¿no? que les envió a todos los soldados. ¿Y cómo es esa historia? ¿Después pudiste contactarte con ella? Me contacté con esta chica, Mariana, que ahora vive en Brasil. Ahí estamos viendo ahora vamos a compartir la carta. Y ella misma escribió que si no fuera tan chica como lo es, que se hubiera anotado como voluntaria. Y que todos los días reza con su familia y me dejó una frase más, bueno, como que todas las mamás eran mis mamás. ¿Viste cuando decís? Y estuvo 38 para la pandemia, la ubiqué. Porque estaba ordenando y dije, tengo 30 cartas sin responder. Y esta gente tal vez sentiría algo. Empecé a buscarla por Facebook, la encontré. Le digo, ¿vos sos esta? Le mandé la foto de la carta. Me dijo, sí, yo soy esta. ¡Qué fuerte! Empezamos a llorar los dos. Me acuerdo, yo tenía 11 años, estaba en la escuela. Y bueno, son esas historias hermosas de la guerra, ¿no? Uno habla de la guerra, pero hay mucho más amor que destrucción. Qué fuerte lo que contás. Y pensaba en esto que recién mencionabas.
Claro, eras chico, no dimensionabas todo lo que te ha dejado la guerra. ¿Te acordás también, digo, de esos momentos fuertes cuando te enteraste que habíamos perdido la guerra? ¿Cómo fue ese momento? ¿En dónde estabas? ¿Cómo te llega esa noticia? Lo dejo al sargento en el hospital, en Puerto Argentino. El hospital era la primera construcción, ya después venían los montes. Me quedo ahí, empiezan a caer mis compañeros heridos, tuvimos 27 heridos y 5 muertos. Los empiezo a ver, los aliento de como sea, con las heridas que tuviesen. En un momento eran lleno de catres el hospital y el médico me dice, ¿vos qué tenés? Yo nada, me siento bien. Bueno, salí. Y estaba amaneciendo del día 14 de junio y veo que empieza una oleada de soldados que venían del frente, corriendo, porque los ingleses seguían tirando sobre el repliegue. Me encuentro con 2, 3 amigos, compañeros, y hay que correr, hay que correr. Y empezamos a correr hacia Puerto Argentino. Y en un momento donde ya estaba un poco más calmo, veo de la vereda izquierda soldados ingleses tomando algo. Y de este lado soldados argentinos con el fusil. Yo dije, esto es una masacre. Claro. Y la batalla de... Ahí te diste cuenta. Y sí, sabíamos que ya está, porque ya sabíamos que era el final, porque al puerto no entraron. Y después, el momento más terrible fue cuando estábamos haciendo la lista. Ahí vuelve Tries, me tachó. Ahí vuelve Pascali. Y me acerco al de la lista y había 20 tachados. ¿Y los otros 100? No sé. Y ese momento fue terrible. Qué angustia. Hasta que veías, ahí viene el Pato Pérez, ahí viene el Edu Gómez, ahí viene Tachata. Y empezamos a reencontrarnos ya en el silencio. Y ese momento también. Tuvimos 45 días de bombardeo constante, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. Y llegó un momento que hubo silencio. Y te ponías mal, porque no era tu Te habías hábitat, acostumbrado a el bombardeo. ese bombardeo. Y qué fuerte, porque además es vida o muerte, ¿viste? Es Claro. una lista y no estás hablando de ver quién llegó a la Claro. fiesta. Estás hablando de la vida o la muerte. Compañeros. Y de tus amigos. Amigos. Claro, de esta hermandad. Es tremendo ese momento. Qué Sí. fuerte la lista esa. Y llegás allí y quedan en manos de los ingleses. ¿Qué Quedamos pasa? en prisioneros de guerra. Cuando seas prisionero de guerra, yo había visto varias películas de guerra. Claro. Campo de concentración, violaciones, muertes, te llevan a otro país, qué sé yo. Y empieza en tu cabeza a trabajar. Algunos ingleses te trataban normalmente y otros no. Y nos meten dentro del aeropuerto, estábamos todos como prisioneros ahí, sin abrigo, sin comida, sin nada, 3 días. Y hasta que llegó un momento que nos encolumnan hacia el muelle, y ahí subimos al barco Canberra, que era un barco inglés, y te empiezan a asignar y nos sacan toda la ropa. Y digo, chao, acá se acabó. Y nos dan ropa limpia. O sea, nuestra ropa la tiran al agua. Claro, 70 días una baranda Claro. en esa Claro. ropa era imposible. Nos dan ropa limpia y a mí, por destino, me tocó camarote, pero me podía haber tocado dormir en cualquier lado, ¿viste? Era un buque de transporte de personas. Y estuvimos 3 días en navegación donde el soldado inglés que hacía la guardia en nuestro camarote, que éramos 6 con 4 cuchetas, apoyó el fusil, empezó a hablarme en inglés lo más fácil posible y yo lo mejor posible que pudiese para entendernos. Y claro, ellos no habían entrado en combate. Los ingleses son tan profesionales que los que estuvieron en el combate, donde vieron caer a sus compañeros, donde mataron, donde vieron toda la situación, se los llevaron a los barcos y los que estaban en los barcos se los trajeron a cuidarnos a nosotros. Claro. Entonces estos no venían con rabia ni con la furia del combate. Y bueno, y terminamos a los abrazos y nos dejaron en Puerto Madryn Qué historia. Wow. y volví a casa y el regreso fue lo peor de toda la guerra. Porque vos esperabas que el pueblo, que la gente, que el gobierno, que alguien te diga gracias. Y nadie nos dijo gracias durante casi 40 años. ¿Sentís que todavía falta ese agradecimiento por parte del Estado argentino? Yo a veces pienso, no sé, en un acto con todos los veteranos, aplausos, que los podamos recibir, abrazar. Siento que se va dando, pero de forma separada, ¿no? No hay una bajada O dispersa, ¿no? de los gobiernos que estuvieron hasta acá para reconocer lo que hicieron. Sí, falta. O sea, el reconocimiento del pueblo está 100%. Eso sí, claro. Está en todos lados. Vas a ver que este domingo, yo ya debo tener 5 o 6 convocatorias de los actos oficiales, al cual no voy a ir. Porque nos usan, y yo quiero que me usen todo el año.
Porque yo quiero que en la educación se hable de Malvinas de esta manera. No que somos las víctimas de la dictadura, lo pobrecito que lo mandó un borracho. No, somos combatientes que fuimos a defender la patria por elección. Después hubo situaciones y otras situaciones. Pero estamos convencidos de lo que hicimos y lo volveríamos a hacer. Entonces, ¿por qué no lo contás así en los chicos que se están formando? Ahí si nosotros logramos eso, ahí sí voy a todos los actos. Pero hasta ahora hace 40 años que no nos damos bolilla. Que nos usan un poquitito la fotito y ya está. Y eso ya está, ya no Cada lo 2 de necesito. abril, ¿no? Cada 2 de abril. Claro, todos los días, en realidad, ¿no? Uno tiene que tener presente la situación y con la misma convicción, ¿no? Porque hablamos de valores, no estamos hablando de la guerra, ni de la dictadura, ni de los militares. Estamos hablando de lo que un joven de 19, 20 años es capaz de hacer sin tener conocimientos de hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un accidente en la calle? Vos también vas a tener esa fortaleza de decir, voy a ayudar, como lo hacen muchos jóvenes. Pero a veces no, yo no me animo, yo no lo haría, yo no iría. Seguro que sí. ¿Pensabas en tu familia cuando estabas allá? Y sí. Todo el tiempo, como una gran motivación, Me imagino, ¿no? De claro. volver, claro, a ver a tu mamá. Era nuestra motivación. Las cartas de la familia o de las novias era tocar el cielo con las manos. Y ¿Había espacio para conectarse con la fe, con rezar también? mirá, yo era católico y había tomado la comunión, la confirmación, todo lo que el mandato familiar social mandaba, yo lo hice, cumplí. Ahora no tenía idea qué era Dios, crees, no crees, qué sé yo, ya está, ya cumplí. A Dios lo encontré en la trinchera. Dios, el teniente primero nos obligaba al comienzo a rezar todos los días. Dentro del grupo había judíos, mormones, evangélicos, católicos, ateos. Todos los 40 íbamos a rezar. Yo te puedo decir que la energía que se armaba en ese rezo a las 7, 8 de la noche, cuando hacía un frío y un viento, no teníamos frío, no teníamos nada, y me aferré a Dios y le agradecí todas las mañanas un ratito más con vida. Pero las bombas siguen explotando y el frío y la lluvia, no importa, estoy un ratito más con vida. Y cuando oscurecía, déjame pasar esta noche, que las noches eran muy largas, a las 5 de la tarde y la de noche hasta las 9 de la mañana. Por favor, y a la noche nos bombardeaban todos los días. Después en el regreso me olvidé de Dios. Porque la vorágine de que te tenés que casar, tenés que tener hijos, tenés que tener la máquina de coser, te tenés que tener, no había tiempo. Hace 4 años, 5, tuve un cáncer terminal. Dije, discúlpame, te abandoné tanto tiempo. Te necesito otra vez. Que no te suelto más, te lo juro por Dios. Y de ahí en más te digo que es el mensaje que damos. Hay algunos que creen en Dios, otros tienen otras religiones, no juzgo nada, simplemente tengamos fe que la fortaleza que genera esa fe te permite dar un paso hacia adelante. Esteban, estuviste 20 años en silencio. Y dijiste, y un día desperté de 20 años en silencio a 18 años con un programa de radio. Yo te conocí escuchando ese programa de radio, Esteban, que era enriquecedor sin lugar a dudas. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo fue ese quiebre? ¿Qué fue lo que pasó para pasar de no decir absolutamente nada a querer contarlo a viva voz? Fue toda la desmalvinización. Todos nos decían que son los pobres chicos, las víctimas que los mandó la dictadura, los idiotas que perdieron. Yo ponía en el currículum que era técnico electrónico, que tenía 2 idiomas, buenas calificaciones y que había ido a la guerra. ¿Fuiste a la guerra? Sí. No, loquito, de la guerra no tomamos. Correte. Señor, tengo que trabajar, por favor. Esos 20 años hubo muchos suicidios porque yo tuve una contención social, familiar, que me negué y dije, listo, no soy veterano de guerra, ya está, mi vida tiene que continuar por otro lado. Hasta que hubo una persona que me dijo, escúchame una cosa, si vos no hablas, ¿qué querés? ¿Que otra vez sigan hablando y suponiendo lo que ustedes pensaron en vez de que ustedes cuenten lo que está? Y empecé a leer los libros ingleses. Y el inglés, el soldado inglés, el comandante inglés, hablaba que los argentinos estaban aferrados a las piedras y eran leones combatiendo, lo cual ellos no se lo esperaban y no pensaban encontrarse esa resistencia. Empecé a buscar más y dije, esto sí lo sentí yo en el combate. Yo sentía esto. Después, bueno, nos derrotaron, pero sentía esto. Y ahí empecé a indagar y se armaron los centros de veteranos y ahí empezamos a contar. Nahuel, ¿qué te pasó a vos? Y yo estaba en la balsa del crucero General Belgrano. ¿Y qué pasó? Y 40 horas en mares de 20 grados. Loco, qué bárbaro. Y, y yo era piloto de Fuerza Aérea, íbamos contra la flota. ¡Wow! Entonces vos decís,
todos hicieron cosas grandiosas. Es que es crucial lo que haces vos, Esteban, y tus compañeros, porque es contar la historia desde ustedes mismos, no que la cuenten otros, que la cuente un gobierno, que la cuente un periodista. Sí, que se suponga. Ustedes con su propia vida están dando testimonio, están manteniendo vivo la causa Malvinas de acá a futuro, ¿no? Para las próximas generaciones. Es esto, Malvinas, educación y valores. Totalmente. ¿Qué significa esto? Que acá está escribiendo la pluma el soldado argentino, el veterano de guerra, en los libros. Esos libros caen en las manos de nuestros hijos. Esos chicos van generando alas y se van a transformar en este pájaro para que el mundo sea totalmente de ellos. Que lo único que lo detenga es este sol y el resto es para ellos. Eso es Malvinas, Educación y Valores. Estamos en las redes, en Hermoso YouTube y en mensaje. Instagram. Ahí lo estamos viendo. ¿Sabés qué? Me quedé pensando con todo lo que viviste, todo lo que pasaste y volviste a Malvinas varias veces. 4 veces. 4 veces. Un montón. Porque si no conoces, no podés amar. Y si no lo amas, no lo podés defender. Las tuve que ir a conocer. Yo las conocía en muerte, blanco y negro, de noche y con todas las necesidades que puede tener un ser humano. Entonces las fui a ver en color, con los pingüinos, con la arena blanca, con las flores, con la vida. Y te puedo garantizar que el que va se enamora. Cualquier persona civil, no tiene que ser veterano de guerra, que vaya, vuelve con la cabeza cambiada. Y está bueno además contar que se puede ir, porque quizás hay todo un tema un tanto tabú con Malvinas, Claro. ¿no? Es como que algo que perdimos y que está ahí cerca, pero a la vez como que nos resulta inalcanzable. O Y no quizás es así. un prejuicio de cómo nos van a recibir, cómo nos van a También, tratar. claro. ¿Cómo es eso? Los ingleses. A ver, la gran diferencia entre los ingleses, los sajones y los argentinos es que nosotros tenemos corazón y ellos buscan el billete. Todo lo hacen por plata. Todo. Y nosotros, a mí el inglés, el prisionero, el que me estaba cuidando, dice, ¿cuánto ganás? Nada, esto es por la patria. You're crazy, me dijo. ¿Cómo? Entonces no lo entendían. Claro. Entonces, si vos vas a Malvinas hoy y pagás el hospedaje, que es de primerísima, la comida es de primerísima, te alquilan el Land Rover y te vas recorriendo toda la isla y pagales y andá y visitarla. No, el pasaporte, todo el mundo tiene que entrar con pasaporte, los ingleses también. Y está bueno esto que dijiste, ¿no? No podemos querer eso que no conocemos, no podemos amar lo que no conocemos. Así que me quedo con esa frase y esa sugerencia para poder visitar Malvinas. ¿Cómo ves a lo largo de los años la discusión de los diferentes gobiernos para justamente que el Reino Unido se siente a dialogar y a negociar? ¿Eso lo ves factible o tenemos que, digamos, seguir con este camino de seguir proyectando todo lo positivo que tiene Malvinas para el país en los recursos naturales, por ejemplo? Un gobierno hace las paces, el otro levanta muros, el otro otra vez quiere hacer las paces y el otro otra vez levanta muros. No tenemos una coherencia como nación. El día que empecemos a recuperar nuestra nación. Hoy fui a una escuela donde los chicos no cantaron el himno cuando empezamos la presentación. Y cuando terminamos lo gritaban y lo lloraban. No hay motivación. Decir que la selección argentina de fútbol cantó a los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Sí, claro. Entonces esa la cantan y te preguntan, ¿quiénes son los pibes de Malvinas? Y yo estoy un poquito más viejo, pero en ese momento eran los pibes de Malvinas. Pero que sirva, digo, qué bueno que Exactamente. sirva Bueno. para ponerlo Sí. de vuelta en agenda, ¿no? Para que siga, digamos, vivo y que no se pierda esa agenda, que sirva. A veces pienso, Esteban, que por ahí nos une el fútbol. Y acá lo hablamos permanentemente, porque no hay políticas de Estado, ni para Malvinas, ni para la economía, ni políticas de Estado que tengan una continuidad a largo plazo, independientemente del partido político que esté. Entonces, Malvinas no está exceptuada esa situación. No hay una política de Estado que se pueda continuar como pasa en otros países, que por ahí van cambiando los gobiernos, pero hay una continuidad. Uno no quiere bajar los brazos. Yo nunca voy a decir que estoy resignada en relación a Malvinas, porque las siento nuestras. Y me contagia la invitación que haces para viajar y entiendo que también a la gente que está en la casa la debes estar contagiando, Esteban. Es un placer tenerte aquí con nosotros porque nos contagias de esos valores que tienen que ver con el coraje, con la unión, con la hermandad. Valores que uno no quiere que se pierdan en Argentina. Así que agradecerte no solamente por lo hecho, sino por lo que seguís haciendo hoy, Esteban. Ustedes son fundamentales en nuestro camino. Por eso siempre decimos que sí, donde nos invitan, porque ustedes difunden, ustedes comunican y nos dejan expresar.
y lo interpretamos, ustedes van a seguir comunicando. Lo mismo le decimos a los docentes. Escúchennos, ustedes multiplican, pasan chicos. Nosotros vamos a dejar de ser. Hay un movimiento que se llama Movimiento Jóvenes por Malvinas, también, que se encuentra en las redes. ¿Para qué? Que escuchen nuestra historia, que se nutran de nosotros, cuando no estemos más, digan, no, a mí Esteban Tríez me contó, ahí está esto y así. Así que gracias a ustedes por tanta apertura y por volver a vernos. Gracias, Esteban. Y bueno, el próximo domingo 2 de abril, que sea para encontrarnos en familia, para contarle a los chicos que quizás no tienen tan profundamente la historia y que nos permita profundizar, que nos permita seguir sosteniendo que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Que sea tema, ¿no? Es feriado, pero es un feriado, bueno, por un motivo en particular. En la Catedral Metropolitana a las 17:30 horas se hace la misa para los familiares de los caídos en combate. Y va a estar llena, tiene que estar llena, porque eso no es una religión o no, es abrazar a los que dieron todo por la patria gratis. Gracias, Esteban. A ustedes. Muchas Un gracias. placer. Esteban Tríez, veterano de guerra de Malvinas. El placer de tenerlo aquí con nosotros. ¿Hacemos una pausa breve? Ya venimos.